Bueno, compañeros, vamos a profundizar en los órganos secundarios del sistema linfático. Y estos son capilares y vasos linfáticos, los cuales consisten en un tejido interno o endotelio con una sola capa de células que permite el movimiento de sustancias desde el espacio intersticial hacia los capilares linfáticos. El espacio intersticial, lo he venido repitiendo en otros temas inclusive, es el espacio que hay entre un conjunto de tejidos y otro conjunto de tejidos. Ahí hay líquidos, ahí se mueven sustancias que entran y salen de las células que forman parte de esos tejidos. Y bueno, aquí dice que estos capilares y vasos linfáticos permiten el movimiento de sustancias entre precisamente el espacio intersticial y hacia los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos son vasos de un solo sentido, con un extremo ciego, es decir, con un extremo que ya no conduce o desemboca a ningún otro lado, está cerrado, como si fuera un tubo cerrado. Los vasos linfáticos son semejantes a las venas en su estructura, pero aquellos tienen paredes más delgadas y más válvulas. Es decir, los vasos linfáticos son más delgaditos y tienen más valvulitas por donde fluye la linfa, por donde fluye esta sustancia que contiene pues estos factores de inmunidad, estos factores que son linfocitos, que son macrófagos, etcétera. Los otros órganos secundarios son los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos son órganos con forma de frijol. En otros países al frijol se le llama judía o arveja, localizados a lo largo de los vasos linfáticos. Estos nodos se encuentran en mayores concentraciones en el cuello, axilas, tórax, abdomen e ingles. Hay menos en los huecos de los codos y rodillas. Los linfocitos en los ganglios linfáticos filtran sustancias dañinas de la linfa y actúan como defensas específicas del sistema inmunitario. Entonces, la linfa también trae sustancias de desecho, sustancias que si se quedan ahí hacen daño, y los linfocitos que están presentes en los ganglios linfáticos filtran esas sustancias para desactivarlas y no nos hagan daño. Entonces, estos ganglios son órganos con forma de frijol, ¿verdad? A lo largo de los vasos linfáticos. Son como nodos, son como nudos, pues, como bolitas que se acumulan ahí en el cuello, axilas, tórax, abdomen e ingles, codos y rodillas, en los huecos, la parte del popliteo, por ejemplo. La parte poplitea de las rodillas es el hueco de las mismas, la parte de atrás. Y compañeros, este es el detalle de un capilar linfático. Como pueden ver, está ciego. Quiere decir, en términos de anatomía, que está cerrado por un lado, por un extremo. Por eso ustedes ven aquí que este vasito, que es como un tubito, como si fuera una vena, ¿verdad? O una arteria, que son más parecidos a las venas, no conduce más a otras arterias o venas o a otros vasos linfáticos. Está cerrado y por eso se le llama ciego. ¿Qué tenemos en un capilar linfático? Tenemos por dentro la sustancia que viaja, que se llama linfa, aquí por dentro. Tenemos el endotelio del capilar linfático. El endotelio es el tejido interno. Luego tenemos la abertura. Hay aberturas, hay poros de estos capilares, pues para que ahí se transporten las sustancias del líquido intersticial. Miren esto. ¿Qué sería toda esta imagen? Esta imagen sería un pedazo de tejido, donde en ese pedazo de tejido pues vemos algunas células del lado izquierdo, abajo y a la derecha. Obviamente un pedazo de tejido, digamos, de 5 centímetros tiene miles de células. Y no solamente llegan esas células los capilares que llevan sangre, también los capilares linfáticos, como vemos aquí.
Pero ¿qué hay entre célula y célula? Hay un espacio intersticial o intersticio. ¿Y qué hay en ese espacio? Líquido. ¿Cómo se le llama? Pues líquido intersticial. Inter entre una célula y otra. Y bueno, estos vasos linfáticos no están ahí nada más. Y ya. Tienen que anclarse, quedar fijos. Y por eso hay un filamento proteico de anclaje. Tiene muchos filamentos para anclarse, así como las casas. Se anclan, se fijan, se basifican sobre estructuras llamadas cimientos. Pues también hay estas estructuras que salen del vaso linfático y se anclan o se cimentan entre el líquido intersticial, y ese sería un capilar linfático. Ahora vamos a ver un vaso linfático. Acuérdense que los vasos son más gruesos, ¿sí? Igual que las arterias y venas son más gruesos que las arteriolas y las vénulas y que los capilares. Ese es el orden. Lo más grueso es la arteria y la vena. Luego siguen las arteriolas y las vénulas. Y finalmente de los dos, de arteriolas y vénulas, salen los capilares. Bueno, pues en el caso de los vasos linfáticos, también lo más grueso sería eso, los vasos linfáticos. Aquí vemos un pedazo de tejido. Fíjense cómo el tejido tiene arteriola, que viene desde una arteria principal. Acuérdense, la aorta es la que sale del corazón y de ahí se derivan muchas otras ramificaciones. Termina en una arteriola, la arteriola en capilares. De esta arteriola salen capilares. Los capilares van, al igual que los capilares linfáticos, van a transportar su contenido. Nada más que ahí su contenido es sangre. En el caso de los capilares linfáticos, el contenido es linfa. Y bueno, la otra diferencia es que los capilares sanguíneos hacen una anastomosis con los capilares venosos. Esta anastomosis significa que se van a unir tejido arterial con tejido venoso. Miren, aquí se está representando muy claramente esto que es la anastomosis, en los cuales vemos que esos capilares comunican como debe de ser a la parte arterial con la parte venosa. Una vez que la sangre ya fue aprovechada, una vez que la sangre ya dejó su oxígeno y recogió el dióxido de carbono, pues pasa de la arteria a la vena. Aquí, en el caso de los vasos linfáticos, vemos que no hay una anastomosis, sino que por el contrario, los capilares linfáticos que estamos viendo que salen de este vaso principal, este que es el vaso linfático principal, sale a los capilares. Estos no tienen uniones con nadie más, sino que simplemente terminan cerrándose en el extremo. Por eso se dice que son ciegos. Bueno, ¿qué vemos aquí? Fluido entrando al capilar linfático. Ese capilar linfático se especializa en llevar linfa, que contiene las sustancias que ya vimos anteriormente, que son especialistas, y que lo dejan salir en el espacio intercelular o intersticial. Que hay aquí células de tejido, y ahí estas células de tejido van a recoger todo lo que lleven los capilares linfáticos, al igual que lo que lleven los capilares sanguíneos. Al mismo tiempo se hacen las dos cosas, una no limita a la otra. ¿Hacia dónde dirige su contenido un vaso linfático? Lo dirige hacia el sistema venoso, no al arterial, sino al venoso. Bueno, las vénulas aquí las vemos, van hacia el corazón, hacia la vena cava, por ejemplo, superior o cava inferior. Y dentro de un vaso, ¿qué ocurre?
Dentro de un vaso vemos que entra fluido en el vaso, que hay válvulas abiertas y cerradas para impulsar, dejar pasar en un sentido nada más este fluido. Aquí se muestra la dirección de la linfa dentro del capilar. Es hacia allá y se acabó. No puede haber de regreso. Por eso hay válvulas que se abren para dejar pasar y se cierran para que no se regrese la linfa, porque si se regresa contaminaría las células. Uno de los principales funciones de estos vasos y capilares linfáticos pues es mantener, ¿verdad?, condiciones óptimas de los fluidos intersticiales para que no se acumulen entre una célula y otra dentro de un tejido, no se acumulen sustancias de desecho, sino que precisamente salgan y no vayan a causar problema. Otra función es llevar hacia estas células factores de protección inmunológica, principalmente pues los linfocitos. En fin, entonces eso es lo que podemos ver aquí en los detalles de un vaso linfático. Vamos a tener otro video donde hablaremos de los ganglios linfáticos a continuación.